estar hoy con ustedes, aprovechando estas nuevas tecnologías. Les envío un saludo desde la ciudad de Oaxaca. Y bueno, no quiero dejar pasar la ocasión para felicitar a los miembros de Teramac, a su mesa directiva por esta labor que están haciendo de divulgación. Yo soy un asiduo visitante de las presentaciones de todos los compañeros. En ocasiones no me es posible estar en tiempo real, pero siempre procuro verlas y siempre ha sido muy interesante, por lo que, pues permítanme felicitarlos. No es fácil hacer esto, se requiere un gran compromiso, se requiere tiempo, y cuando me invitaron a dar una plática, pues acepté con gusto como forma de coadyuvar un poco esto. Espero que sea de utilidad, que sea interesante para todos, y como en todas las otras pláticas, pues podamos aprender todos un poco esta tarde. La plática que les voy a comentar es en relación a los aspectos físicos en el uso de los equipos de tomografía computada utilizados como simuladores en tratamientos de radioterapia. Primero, quisiera recalcar que en las disposiciones generales marcadas en las licencias de operación de aceleradores lineales, la comisión establece en uno de sus puntos, como ustedes saben, ningún acelerador puede estar operando sin una licencia de operación. Entonces, en esas licencias de operación se establece que el físico médico es el responsable de establecer los procedimientos en la planeación y ejecución de esos tratamientos. Y también es el Su micrófono está apagado. Un momentito, por favor. Vamos a esperar a que nuestro ponente active su audio para continuar. Bueno, ¿ya me escuchan? Perfecto. Bueno. Perfecto, ingeniero. Puede continuar. Entonces, bueno, no sé hasta dónde me han escuchado, pero lo que les comentaba es que el físico médico es el responsable del programa de garantía de calidad en relación a los tratamientos de radioterapia. Así lo marcan las licencias de operación en los aceleradores lineales. Entonces, los aspectos físicos de los cuales vamos a hablar, pues, forman parte del programa de garantía de calidad. Es una parte importante de un programa de garantía de calidad. Debemos de recordar que la garantía de calidad en sí son todas las acciones planeadas, sistemáticas, para ofrecer cierta confianza en que un procedimiento va a completarse sin errores. Quisiera recalcar en el hecho de acciones planeadas y sistemáticas. O sea, no es porque hoy nos levantamos con las ganas de hacer las cosas bien, o porque de repente se nos vino el carro encima y queremos iniciar a hacer las cosas bien, etcétera. No se trata de eso. Debe ser algo planeado y debe ser algo sistemático para ofrecer cierta garantía en que algo va a funcionar bien, en ofrecer cierta calidad. ¿Qué quiere decir esto de calidad? Pues que algo no tenga errores. Entre más calidad tenga, es de que tiene menos errores, hasta irse acercando a un ideal libre de errores. Quiero recalcar también la palabra ideal. O sea, un procedimiento que no tiene errores es algo que no existe, es algo irreal, es algo ideal. Siempre vamos a tener errores.
Los programas de garantía de calidad nos ayudan a disminuir la cantidad de esos errores, pero también nos ayudan a identificarlos cuando los tenemos y también nos ayudan a proceder, a aprender de esos errores. Entonces, de esto estamos hablando en relación a esto que hablamos de aspectos físicos en el funcionamiento de un equipo de tomografía computada. Y esos aspectos físicos se refieren a pruebas de control de calidad. El control de calidad forma parte de la garantía de calidad, no es toda la garantía de calidad, forma una parte. Y se refiere a pruebas específicas de parámetros, en parámetros que tienen 3 características. Son parámetros que deben de ser claramente definidos, o sea, pueden ser definidos claramente, que todo el mundo entienda a qué se refiere eso. Deben ser parámetros que puedan ser medidos, o sea, deben de poder ser medidos, y deben de ser parámetros que deban poder ser controlados. Si un parámetro cumple estas 3 características, entonces podemos hablar de pruebas de control de calidad. Y es a lo que se refiere con esto de aspectos físicos en el funcionamiento del tomógrafo. O sea, son aspectos físicos, son pruebas físicas que se le hacen al equipo de tomografía computada. Ahora bien, también quiero recalcar el hecho que en nuestro país el funcionamiento de los equipos de tomografía computada está reglamentado, regido por la NOM 229. Es una norma que ya está obsoleta. Fue el refrito de una norma, de 4 normas anteriores que se hicieron por ahí alrededor de los años 90, en los fines de los años 90. Y que pues actualmente está totalmente rebasada por la tecnología. Sin embargo, es la única norma que tenemos vigente, y quiero recalcar el hecho de que se aplica únicamente. Bueno, como les mencionaba, o sea, la norma 229 es la que rige los equipos de tomografía computada en radiodiagnóstico. Entonces, en un sentido estricto, los equipos de tomografía computada que solamente son utilizados como simuladores, en esos equipos no es aplicable la 229, porque no son un equipo de radiodiagnóstico, simplemente por eso. Entonces, de hecho, cuando el equipo de tomografía únicamente se utiliza como simulador, pues está en una zona gris, en la cual ninguna norma oficial mexicana o reglamentación en cuanto a pruebas de control de calidad, pues es aplicable específicamente a ellos. Y eso, pues finalmente implica o provoca que desgraciadamente en una gran cantidad de este tipo de equipos que son utilizados únicamente como simuladores, pues no se les aplique pruebas de control de calidad, inclusive ni siquiera las de la 229, que como les mencionaba, pues ya están rebasadas. Entonces, también tiene que ver el hecho de que al proceso de simulación, dentro de todo el proceso global de radioterapia, pues no siempre se le da la debida importancia. Todos nosotros sabemos que todo proceso pues es es como una cadena, una serie de eslabones, y podríamos decir que la simulación es uno de esos primeros eslabones, si no es el primero en muchos casos. Entonces, pero por una serie de razones, pues es un proceso en el cual, como les digo, no se le da la importancia que debe tener.
Todos nosotros sabemos que en la radioterapia confluimos tres grandes grupos de personas. Unos son ustedes, los técnicos radioterapeutas, otro es los médicos radiooncólogos, y un tercer grupo, pues son los físicos médicos. Todos nosotros confluimos en el proceso y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad específica en esa parte del proceso. Si alguno de nosotros, si alguno de este grupo no está a la altura en el que están todos los demás, entonces pues este banquito va a estar chueco y el proceso no va a ser lo mejor que pueda ser. Todos formamos un grupo, todos tenemos nuestro campo de responsabilidad, todos somos importantes y hay procesos en los cuales hay áreas en las cuales confluimos los tres, ¿sí? El proceso de simulación es uno de ellos. Sí, el proceso de simulación podemos pensarlo como esta cadenita. Es el tomógrafo, el CT. Después viene, podríamos pensar en una simulación virtual y en un cálculo de dosis. La segunda parte, lo que es la simulación virtual y el cálculo de dosis, se lleva en sí en el sistema de planeación de tratamientos. Es donde se trabaja para planear los tratamientos, los campos, las geometrías, las angulaciones, la modalidad, etcétera. Y lo que es el tomógrafo, el equipo de tomografía computada, pues es parte de este proceso y su función básica pues es la toma de imágenes. Todos nosotros sabemos los equipos que conforman, las partes que conforman el tomógrafo simulador. Es básicamente un equipo de tomografía computada utilizado en radiodiagnóstico. De hecho, la única diferencia pues es el ancho de la dona, pero técnicamente todo lo demás, el tubo, los detectores, todo, es lo de un equipo convencional de tomografía en radiodiagnóstico. Repito, lo único diferente es el ancho de la dona, que tiene que ver nada más con las cuestiones de las tapas. Y otra gran diferencia, pues, es la presencia de un sistema láser externo al equipo de tomografía computada. Eso es muy importante. Actualmente la presencia del físico médico y del médico radiooncólogo en la simulación, y pongo simulación entre comillas, del paciente, pues desgraciadamente no se da con la frecuencia que es debida. En sí debemos entender lo que es una simulación. Hablar de un proceso de simulación es fingir realizar o imitar una acción, pero que en realidad no se está llevando a cabo. Ese es el proceso de simulación. Y si hablamos de una simulación en radioterapia, pues tendríamos que pensar en esto. Ahora bien, los que son más antiguos en esta área recordarán los antiguos simuladores de radioterapia. No sé si todavía les tocó conocer de ellos, pero eran un equipo de rayos X con su tubo de rayos X, con su intensificador de imagen, pero montado en una estructura, en un equipo que tenía todos los movimientos de un equipo de teleterapia, ya sea una unidad de cobalto o un acelerador lineal. Eso era un simulador de radioterapia. ¿Por qué razón? Porque en estos equipos se simulaba el tratamiento de radioterapia. Ahí se simulaba, ahí se tomaban las imágenes, ahí se planeaba el tratamiento. Era lo que conocemos ahora como una radioterapia 2D. 2D, ¿por qué? Porque se trabajaba en imágenes 2D obtenidas en el intensificador de imagen y que después eran
reveladas en placas radiográficas. Pero las características de este equipo es que la presencia de tanto del médico radiooncólogo como del físico médico, obviamente además del técnico radioterapeuta, pero la presencia tanto del médico como del físico era imprescindible. ¿Por qué razón? Porque ahí se planeaba el tratamiento, ahí se elegía la angulación, ahí se elegía el tamaño de los campos, ahí se elegía las zonas a proteger, ahí se medían las profundidades e inclusive ahí en muchas ocasiones se hacían los cálculos manuales para el tratamiento de radioterapia. Eso era un simulador de radioterapia. Actualmente el equipo de tomografía computada utilizado como simulador, su finalidad es la obtención de imágenes tomográficas, en las cuales el médico radiooncólogo va a delimitar los volúmenes blanco y los volúmenes a proteger, y en las cuales ya una vez delimitado esos volúmenes, en el sistema de planeación, el físico médico o el dosimetrista va a hacer la planeación de la radioterapia en base a esas imágenes. Obviamente esas imágenes pues deben de tener ciertas características, deben de ser tomadas bajo ciertas condiciones, como la mesa plana, por ejemplo, que es otra diferencia con los tomógrafos convencionales. Se me pasó comentarlo, pero eso es muy importante, utilizar mesa plana, porque los equipos de teleterapia tienen una mesa plana. Entonces, una de las cuestiones muy importantes en la obtención de este tipo de imágenes, pues es de que el paciente debe estar simulado o tomadas esas imágenes en la misma posición en que va a ser tratado. No quiero meterme mucho en esto, ya ha habido pláticas en ese sentido. Recuerdo ahorita una muy buena de mi compañera, pues Celeste, no sé si esté por ahí, si está por ahí le mando muchos saludos, pero podríamos pasarnos toda la tarde platicando acerca de los procesos de simulación en radioterapia en relación con la toma de imágenes y simulaciones. Entonces, básicamente lo que se busca pues es de que el paciente la posición del paciente sea reproducible y que el paciente sea tratado en las mismas condiciones bajo las cuales fue simulada. Y de esto podemos hablar, como les menciono, pues mucho, podemos hablar mucho de esto. Simplemente voy a concretarme en una situación en dos situaciones que parece que son obvias, pero pues no lo son tantos. Por ejemplo, pues que el paciente que se simuló, pues sea el paciente que sea tratado, o sea, que sea el mismo paciente. Y no me refiero a que sea la misma, no me estoy refiriendo únicamente a que sea la misma persona, que obviamente es algo que hay que cuidar, sino que sea la misma persona en cuanto a sus condiciones anatómicas. Es muy común que en los hospitales del sector público pues se simule un paciente y este paciente venga a ser tratado meses después. Entonces, a la hora de ser tratado, pues resulta que su cuerpo en relación a cómo fue simulado, pues ya es muy diferente. Puede ser lo más seguro es pues que haya enflacado mucho por el mismo proceso de la enfermedad, aunque también ha habido casos en que suben de peso. También me ha tocado verlos. Obviamente hay situaciones como el llenado de la vejiga en próstata, en los tratamientos pélvicos, gases en el recto, etcétera. Entonces es algo que hay que cuidar. Otro aspecto también muy importante, pues es que los campos de radiación que se planean, pues sean los utilizados en el tratamiento en cuanto a la posición del isocentro, en cuanto a los desplazamientos en relación a las marcas del paciente, etcétera. Son dos cosas que en un momento dado pueden ser obvias, pero que pues hay que cuidar en todo este proceso, aparte, pues obviamente de muchas cosas más.
En relación a los aspectos físicos para el proceso de simulación en un equipo de tomografía computada, yo distingo cuatro grandes grupos. Uno, las condiciones de simulación del paciente. Otra, las características de las imágenes que se obtienen. Otra, el funcionamiento electromecánico del equipo. Y otra también muy importante, la cuestión de la transferencia de datos del tomógrafo simulador al equipo de planeación. En cuanto a las condiciones de simulación del paciente, lo que yo recomiendo pues es la implementación de protocolos, pero obviamente con la suficiente mente abierta para poder distinguir situaciones diferentes, cuidando obviamente lo que es la posición, la posición del paciente, la reproducibilidad de su tratamiento, de su colocación, su posición de cúbito, hacia dónde van los brazos, hacia dónde van las piernas, pensando ya en la entrada de los campos. Por eso es tan importante la presencia del médico, la presencia del físico médico, el médico, para que a partir de las imágenes indique los volúmenes o las zonas importantes donde van a entrar los campos, y el físico pues pensando ya en la geometría de los campos, por ejemplo en sarcomas en piernas, levantar las piernas con ayuda de colchones, etcétera, ya pensando en algunos campos laterales, etcétera, que si las ponemos las piernas juntas y queremos campos laterales, pues ya estamos limitados en cuanto a uno de los campos laterales por la presencia de la pierna, etcétera, un largo etcétera. Lo mejor es tener protocolos, pero con la suficiente mente abierta. Les quiero presentar dos ejemplos de dos pequeñas guerreras zapotecas, ambas de alrededor de 4 o 5 años. Una de ellas logramos convencerla que se hiciera la simulación, y el tratamiento en ambos casos fue el mismo tipo de tratamiento, o sea, radiación del sistema nervioso central, una de ellas en decúbito ventral. Aquí esta imagen también, pues para recomendar lo que nosotros usamos siempre, poner marcas en el colchón, cuando se use, poner marcas en el colchón y también en el paciente, y a la hora de colocar ambos, el paciente y el colchón, pues ver que correspondan, porque muchas veces se ponen marcas en el colchón y el paciente totalmente fuera, etcétera. La indexación es muy importante, es decir, detalles que seguramente ustedes tienen presentes, pero si hay más personas ahí, el médico y el físico, pues todo eso ayuda. En este caso, esta pacientita pues cooperó totalmente, dimos el tratamiento en esas características. Otra pacientita también, pues que tuvo que ser sedada, más o menos de la misma, bueno, ya con equipo de anestesia. Ambos pacientes misma edad, ambos pacientes misma patología, ambos pacientes el mismo tratamiento, pero la simulación, la colocación, totalmente diferentes una de otra. Debemos de tener esa mente abierta para poder ubicar estos casos. Ahora, en relación a la imagen, como les mencionaba, esto pues podríamos hablarnos toda la tarde hablando de esto en cuanto a la posición del paciente. Ahora, en relación a las imágenes, un aspecto muy importante pues es la dosis de radiación al paciente. La dosis siempre es importante, es uno de los aspectos fundamentales en un equipo de diagnóstico, en el cual hay que cuidar primeramente la calidad de la imagen y por el otro lado la dosis de radiación. Desafortunadamente son dos cosas contrapuestas, entonces hay que lograr ese equilibrio, pero finalmente la dosis de radiación pues es algo
en radiodiagnóstico que debemos de tener muy en cuenta. En estas imágenes les muestro 3 imágenes, mismo paciente. No las tomé yo, las tomé de un texto. No me gusta andar irradiando pacientes para este tipo de cosas. Pero podemos distinguir la calidad de las imágenes cuando variamos el kilovoltaje. Si yo lo veo, pues ustedes que son técnicos radiólogos, que son profesionales en la interpretación de la imagen, pues les debe de saltar a la vista la calidad de las imágenes. También el impacto de los MAS. Con esto quiero llegar al punto de que si bien los equipos de tomografía computada utilizados en simulación para radioterapia, su objetivo principal no es obtener imágenes de radiodiagnóstico, eso no quiere decir que las imágenes pueden ser de mala calidad. Al contrario, o sea, en esas imágenes el médico va a delimitar volúmenes que son muy importantes, y un médico radiooncólogo, a pesar del entrenamiento y la experiencia que tiene, pues no tiene el entrenamiento ni la experiencia de un médico radiólogo. Entonces, pues con más razón las imágenes deben de tener la mayor calidad que se puedan tener. Desgraciadamente, la relación entre la calidad y la dosis, pues van en sentido contrario. Por ejemplo, si aumento el kilovoltaje y aumento los MAS, disminuyo el ruido de la imagen. O sea, voy a aumentar la calidad de la imagen, disminuyo el ruido, pero aumento la dosis. Es algo inevitable. Entonces, es algo que en radiodiagnóstico siempre se debe de tener ese equilibrio que únicamente en cada centro es posible lograr, porque depende mucho de sus protocolos, depende mucho de sus equipos, depende mucho de sus médicos, pero es algo que hay que buscar. La relación entre la dosis y el ruido es inversa y es cuadrática, es como la relación entre la dosis y la distancia, ¿sí? Si quiero disminuir el ruido a la mitad, entonces eso implica cuadruplicar la dosis, y al revés también. Entonces, vamos, es algo que hay que tener en cuenta y hay que estar observando. Y para complicar las cosas, pues la medición de dosis en pacientes de tomografía computada no es algo simple. O sea, no es algo sencillo, porque no es fácil medirla. Para empezar, debemos de hablar de dosis en dónde, en la piel, en cristalino, en gónadas, dosis a línea media, etcétera. Dosis en dónde. Ahora, dosis por corte, dosis por giro de gantry, dosis en qué longitud hago la medición. Básicamente, el problema de este tipo de dosis en tomografía computada es que deben de ser comparables. La intención es comparar la dosis del hospital A con la dosis del hospital B. Y si la dosis en el hospital A se mide en ciertas condiciones diferentes a la del hospital B, pues simple y sencillamente esas dosis no son comparables. Entonces, básicamente esa es la carrera, esa es la lucha que se tiene en hacer dosis que sean comparables, y eso ya lleva décadas en donde desgraciadamente el avance de la tecnología pues va ganando. Cuando se logra un cierto consenso, pues resulta que los equipos ya cambiaron y pues eso ya no es tan aplicable. Por ejemplo, se empezó en medir una cantidad que era el MSAD, que es en su traducción al español podemos interpretar como la dosis promedio en barridos múltiples, que básicamente pues era medir la dosis en la longitud del scan.
El problema, pues, es que a veces los escanes son bastante largos y no había ningún dispositivo, pues, para medir escanes tan largos. Entonces, la única forma de medir eso, pues, era con cristales de TLD o algún otro tipo de dispositivos, pues, que no siempre lo hacían práctica esta medición. A raíz de eso se implementó lo que es el índice de dosis en tomografía computada, el CTDI, lo que derivó después en una cantidad, en una magnitud que era el CTDI 100. El CTDI 100 es básicamente la medición de dosis, es como el MSAD, pero era únicamente para un corte y midiendo la dosis en un intervalo de 10 centímetros, o sea, desde menos 5 a 5, midiéndola en el eje de central y después normalizándola en cuanto al número de cortes por barrido y el espesor de corte. Básicamente, normalizándola en relación a la medida del scan. Después alguien se dio cuenta de que de algo como esto, que es la dosis, el porcentaje de dosis en profundidad, y se dieron cuenta que, por ejemplo, para dosis bajas, toda la dosis se quedaba prácticamente en piel. Lo más que usamos en tomografía computada, pues es del orden de 140 kilovolts, no tengo la curva aquí, pero pues deben de ser por aquí, deben dar por acá. Para fines prácticos, pues se queda en piel. Entonces, medir la dosis en el eje central, pues era como que nomás hacerle al tonto. Entonces, se definió una CTDI ponderada. En la CTDI ponderada se medía la dosis al eje central, porque había muchos que decían, no, la dosis del eje central pues sirve porque ahí están los órganos, etcétera, en fin, una serie de cosas. Y decían otros, bueno, pues sí, pero la dosis se queda más en piel, entonces se llegó a un consenso en donde, bueno, pues vamos a medir las dos y vamos a ponderar la dosis, esa es la CTDI ponderada, dándole 2/3 partes del peso a la dosis periférica y 1/3 parte del peso a la dosis central. ¿Por qué 2/3? ¿Por qué no 4/5? ¿Por qué no 6/7? Ahí sí no me lo pregunten porque no lo sé. Yo supongo que fue un consenso. Pero pues básicamente es esto, se llegó a esta conclusión de fantomas, etcétera, y pues esta es la forma de medir el CTD ponderado. Después a alguien se le ocurrió, en lugar del ponderado, pues hacerlo volumétrico, es de normalizar entre la relación del pitch, porque alguien se dijo, bueno, pues tenemos las cuestiones helicoidales y no es lo mismo una CTDI 100 con un pitch de 2 a una CTDI 100 con un pitch de 1. Y pues sí, no es igual. Y entonces pues se decidió ponderar en relación al pitch y eso se le llamó volumétrica. Y después dicen, bueno, pero no basta de 10 a 10, sino hay que tomar en cuenta todo el espesor del scan. Entonces se decidió multiplicarlo por L y hasta ahorita por ahí van. Sí, seguramente ya hay algo por ahí nuevo en relación pues con los nuevos equipos de tomografía de doble cabezal, en fin, otra serie de cosas que pues ya no están tan contemplados con esto, o de doble energía, porque tenemos equipos ya de diferentes energías. Entonces, la medición de dosis no es sencilla. La premisa en radiodiagnóstico es eso, maximizar la calidad de la imagen con la menor dosis. Esto es algo que nos pide el concepto ALARA, que todos conocemos. O sea, mantener las dosis tan bajas como sea, razonablemente posible. O sea, y a menudo se nos olvida la palabrita esa de razonablemente posible. Sí, es razonablemente posible y en este caso, pues es básicamente lograr la menor dosis posible, pero teniendo una calidad diagnóstica. ¿Y quién establece la calidad diagnóstica? Pues el que va a interpretar, el médico radiólogo. Él es el que establece la calidad diagnóstica, pero son protocolos pues que deben de aplicarse y hacerse y
irse enriqueciendo. Ahora bien, en los equipos de tomografía computada usadas como simuladores de radioterapia, la premisa sigue siendo la misma. Es decir, lograr la mejor calidad con la menor dosis. Esa premisa no cambia. Pero ¿qué tenemos además? No debemos de olvidar el objetivo del estudio. El objetivo del estudio no es obtener imágenes diagnósticas. El objetivo del estudio es, entre otras cosas, obtener imágenes sobre los que se va a planear una sesión de radioterapia. Entonces, por ejemplo, si hacemos un estudio de las dosis de radiación en tomografía computada, por ejemplo, estos son datos recientes, obviamente depende mucho del equipo de tomografía, pero esto es un consenso. En una tomografía de abdomen pueden tenerse de dosis de radiación hasta 5 milisieverts en un estudio. 5 milisieverts. 5 milisieverts podemos hacer los equivalentes, si no hay puristas por aquí de la dosimetría, podemos hacerlo equivalentes a 5 miligrays sin incurrir en graves errores. Y esos 5 miligrays pues equivalen a 0.5 centigrays. En una sesión de radioterapia es común dar alrededor de 200 centigrays en una sesión, es decir, 400 veces más que esta dosis de radiación por la tomografía computada en una sola sesión. O sea, comparen las dosis a las que va a ser sometido el paciente. Ahora bien, no quiero que me malentiendan, por favor, no me malentiendan. No quiero decir que la dosis por la tomografía no importa. La dosis siempre importa. El criterio ALARA nunca lo debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Pero hay aspectos igualmente importantes de la dosis que debemos de tomar en cuenta. Si alguien tiene los equipos, los fantomas, las cámaras, el tiempo, los recursos para estar midiendo dosis en tomografía computada, en simuladores usados en radioterapia, pues perfecto, excelente, mis felicitaciones. Pero pues les recomiendo también que vean estos otros aspectos, que no olviden estas otras cosas, que además son mucho más fáciles de medir. Entre ellos, por ejemplo, la resolución de bajo contraste en la imagen. Una de las grandes ventajas en la tomografía es la capacidad de detectar estructuras con diferencias, con pequeñas diferencias en los coeficientes de atenuación lineal. Obviamente ese bajo contraste depende del filtro, depende del kilovoltaje, depende del algoritmo, depende de los mases, etcétera. Entonces, básicamente consiste en ver estructuras con una poca diferencia en coeficientes de atenuación lineal. Esa es la gran ventaja de un tomógrafo, y de esa manera pues nos permite pues delimitar de lo que es un hígado, de lo que es un estómago, de lo que es el corazón, de lo que es una otra parte del mediastino, etcétera. En ciertas estructuras, por ejemplo, distinguir de lo que es la vejiga, de lo que es la próstata, en fin, una serie de situaciones que van a ser muy útiles. Y la principal limitación del bajo contraste es el ruido. Entonces ahí pues hay que quitarle el ruido, se va a elevar la dosis, pero me va a aumentar la resolución de bajo contraste, que va a ser muy útil para el paciente. En este caso, pues es una balanza, finalmente es una balanza, y se debe de ver el viejo principio de la seguridad radiológica, lo que es el beneficio, ¿sí? La relación costo-beneficio. Aquí tienen simplemente dos imágenes,
una imagen con baja dosis y otra imagen con una alta dosis. En la imagen de baja dosis, pues sí es muy poquita la dosis que se le da al paciente, pero no veo nada, ¿sí? En otra imagen, pues sí se está radiando más, pero veo una serie de estructuras que en un momento dado, pues pueden ser muy útiles para mi tratamiento. Entonces, aquí debe de armarse protocolos. Para eso están los fantomas, para eso está el físico médico, para ver, jugar con esos fantomas, jugar con esas diferentes técnicas e ir protocolarizando. Pacientes de pelvis bajo estas condiciones, escanes de 5 milímetros, kilovoltaje, estos MAS, dependiendo si es flaquito, si es mediano, si es gordito, etcétera, ¿no? Pacientes de cráneo, no sé, cortes de 3 milímetros, de 1 milímetro, lo que cada centro haga está bien, o sea, cada centro sabe los pies que calza, los pies que calza, los zapatos que calza, entonces, pero deben de armar esos protocolos, deben de armarlos con la suficientemente abierta para modificarlos dependiendo de los pacientes en particular, como el caso de estas pequeñas guerreras que les mostré. Ahora, la resolución de alto contraste, ahí nos ayuda a visualizar imágenes con una gran diferencia del coeficiente de atenuación lineal, pero de dimensiones pequeñas. Obviamente también depende de los algoritmos, depende del grosor del corte, depende del kilovoltaje. Básicamente la idea es esto, visualizar estructuras de 1 milímetro o menos, ¿sí? Cuando tengan un alto contraste. Esta es, ustedes pues deben de ver la imagen, pero debe de hacerse, o sea, no debemos de suponer que el tomógrafo lo hace, debemos de comprobarlo y debemos de ver técnicas para los cuales esto es mejor, ¿de acuerdo? Dependiendo del espesor del fantoma, dependiendo de la técnica, etcétera, y también pues dependiendo de cuál sea la neoplasia y el lugar donde vamos a tratar. Los números de tomografía computada, como todos sabemos, pues es una diferencia en cuanto a coeficientes de atenuación lineal, normalizando al coeficiente de atenuación del agua. Si esa constante de proporcionalidad es 1000, entonces los números CT les llamamos unidades Hounsfield. Y básicamente los valores de los tomógrafos los damos en unidades Hounsfield. La norma 229 establece dos valores que se deben de estar checando. Uno para aire, que debe de ser de menos 1000, con una tolerancia de 5 unidades Hounsfield, y la otra para agua, que es de 0, con 5 unidades Hounsfield también. Pero para radioterapia esto no basta. Recuerden que el equipo de planeación, el sistema de planeación utiliza los números CT para hacer los cálculos de dosis. En base a eso utiliza, es parte de la información para ir modelando la atenuación de los haces, el paso de los haces, la interacción de cada haz con los interfaces que se va encontrando dentro del paciente, etcétera. Entonces, estos dos valores no bastan. Es necesario medir más estructuras y de esa forma se construye una curva que me relaciona los números CT con densidades electrónicas, ¿sí? Cada centro debe de tener una curva de esta, cada centro con su simulador de radioterapia debe tener una curva de esta y se debe de estar checando periódicamente. Cuando menos una vez cada año. Lo ideal es de que sea con más periodicidad, digamos cada 6 meses, pero repito, o sea, eso depende de cada centro, pero sí es algo que debe de checarse y tener cuidado, sobre todo cuando se irradian
pacientes con prótesis, en donde los números CT pues se salen de esta curva, ¿sí? Si hay números CT que se salen de esta curva, pues entonces hay que tener cuidado con estas imágenes. Si yo voy a estar planeando sobre estas imágenes así como están, pues los resultados que me va a arrojar de dosis el sistema de planeación, pues van a ser irreales, ¿sí? Entonces, hay que tener en mente eso también. El fantoma, hay fantomas especiales para eso. Se utilizan diferentes materiales, no lo tengo aquí, pero cada uno de estos puntitos implica diferentes materiales, y son materiales que deben de ser certificados. Aquí ven, por ejemplo, poliestireno, acrílico, teflón, etcétera. Pues no es acrílico que vaya a comprar yo a la ferretería de la esquina o vaya a comprar una barra de teflón al Home Depot y ya, pues esa me sirve. ¿Por qué? Pues si bien es teflón, pero no voy a estar utilizando qué valor le voy a poner de densidad electrónica. ¿Sí? ¿Qué valor de Z efectiva le voy a poner? Porque no es teflón con una cierta característica, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Si a mí me dan a elegir entre qué es lo que quieres, un fantoma para hacer este tipo de mediciones o un fantoma para hacer mediciones de dosis, esa CTDI ponderada que les mostraba, pues con los ojos cerrados pido el de estos materiales y ya después me pelearé porque me den el otro, pero de entrada pues pediría este, en mi caso, en mi opinión. Otras de las cosas, pues también es medir esto. Bueno, esta es la imagen, el corte del fantoma que tenemos por acá con los diferentes materiales. Además del valor de los números CT, pues debe checarse su constancia y uniformidad en relación con el algoritmo de reconstrucción, con los tamaños de fantoma, con los espesores de corte, con los kilovoltajes que estamos usando. Obviamente no voy a tener siempre los mismos casos, pero debo de checar esos valores, qué tantos me cambian, etcétera, y ya en un momento dado elegir en mi sistema de planeación si cargo una curva para 120 kilovolts, si cargo una curva con 140 kilovolts, si cargo una curva con 120 y 400 MAS, una curva con 140 y 200 MAS, dependiendo del estudio que haga, etcétera. Esto ya es algo que en cada centro se debe de elegir o se debe de decidir. Ahora, dentro de los aspectos mecánicos, electromecánicos de funcionamiento del tomógrafo, pues debemos de checar, por ejemplo, lo que es el posicionamiento de la mesa, que la mesa se esté posicionando y reposicionando bien, porque el posicionamiento de la mesa finalmente me va a dar la longitud que yo voy a estar viendo en mis estudios en el sistema de planeación. Si esas distancias, esas longitudes no son correctas, pues entonces yo voy a estar planeando incorrectamente. Las dimensiones de mis campos van a ser irreales. Entonces es algo que debo de estar checando. En este caso, los espesores de corte se checan con esto, haciendo escanes y variando diferentes cortes y evaluando las imágenes. Debo checar distancias. En este caso son 5 centímetros de diferentes insertos. Ver que sean horizontal como en el eje vertical, ver la horizontalidad de las imágenes, ¿sí? Tanto en el plano horizontal como la verticalidad en el otro plano. No solamente checar la mesa, que la mesa no esté inclinada, sino que la imagen en sí que yo tome no esté inclinada, porque puedo tener errores de ese tipo
y con de esa forma, pues las incertidumbres van a ir aumentando, ¿no? Jorge les hablará de esto la próxima sesión, supongo. No quiero detenerme más en esto, pero es parte de la cadena de incertidumbres que debemos de disminuir, o sea, las dimensiones del espesor de corte, los diferentes materiales con las diferentes atenuaciones, los contrastes, etcétera. Son cosas que debemos de ir checando en todos los planos, tanto en el tomógrafo. Estas imágenes deben de checarse tanto en el tomógrafo como en el sistema de planeación. Esto ya es en el sistema de planeación y de esa manera checamos la transferencia de datos. A lo mejor el tomógrafo en la pantalla me ve los datos muy bien, excelentemente bien, pero debemos de checar que esos datos se transfieran correctamente al sistema de planeación, porque puede ser que en esa transferencia pues se pierda o se corrompa la información. Entonces debemos de checarlo. Y algo muy, muy, muy importante son los láseres, los sistemas de láser externos al tomógrafo. Yo sé que todos los tomógrafos tienen su sistema propio de láseres, pero no tienen la precisión, no tienen la exactitud de los sistemas externos. Hay sistemas que son móviles, hay sistemas que su posicionamiento se manda vía red, dependiendo de los protocolos que tenga cada hospital, pero finalmente es algo que se debe de checar. Yo, de las primeras cosas que aprendí en centro médico es a proteger la base de las columnas de los láseres, ¿sí? Nos pasaba que seguido pues se desviaban y era por las cuestiones de las pulidoras. A la hora de pulir el piso, pues se le daban los encontronazos ahí a la torre, y pues ¿para qué quieren, no? Entonces fue de las primeras cosas que aprendí, a proteger la base de las torres para evitar ese tipo de problemas. Pero hay que checar que su posicionamiento sea correcto. En sí, la transferencia de imágenes, la transferencia de datos, como les mencionaba, hacer la evaluación de eso ya con ACE, la respuesta del sistema de planeación en cuanto a diferentes interfaces, dependiendo del algoritmo de dosis que estemos utilizando. No es lo mismo utilizar un pencil beam, un cono colapsado, a utilizar un Monte Carlo, por ejemplo. La respuesta debe ser diferente. Si voy a tener las mismas isodosis en interfaces de este tipo, si voy a tener las mismas isodosis utilizando un Monte Carlo o utilizando un cono colapsado, pues estoy mal. Eso no puede ser, debe haber diferencia, ¿sí? Entonces es algo que debo de evaluar. O el algoritmo está funcionando mal, o las imágenes me están dando los mismos CT aquí, aunque se vea negrito, que acá, que aunque se vea agüita. Entonces es algo que debo checar, y es algo que me ayuda a valorar la cadena de funcionamiento, que finalmente deben de hacerse pruebas periódicas, de las pruebas llamadas end-to-end, o sea, de principio a fin, comprobar toda la cadena, desde el proceso de la toma de imagen hasta el proceso de administración de dosis, ¿sí? Eso debe de hacerse periódicamente para evaluar toda la cadena. Para eso sirven los ciertos dispositivos de medición, pues que se deben de tener. En este caso un multicámara plano, pero no es solamente la multicámara, sino ver la geometría, ver que esto esté cuadrado, que las dimensiones sean las mismas, la ubicación simétrica de los cuadros, la medición de las unidades Hounsfield en cada uno de los cuadros, la medición del contraste en ellos, etcétera.
Entonces, esto, en realidad yo puedo medir bajo o alto contraste, pues por ahí con una sandía y le meto un huevo. Pues sí, excelente, lo puedo medir, estoy seguro que lo puedo medir, pero después, ¿cómo lo puedo comparar? ¿Cómo tengo exactamente la misma sandía y cómo tengo exactamente el mismo huevo a los 6 meses que lo quiera volver a medir? Ya no voy a poder hacerlo. Se necesitan necesariamente cuestiones reproducibles y pues de ahí viene la inventiva pues de cada centro para finalmente pues la evaluación de dosis en las pruebas en tu N. Ya para casi finalizar, disculpa si me fui un poco rápido, pero pues la verdad no quiero que esta cosa se vuelva a bloquear. Entonces, para terminar, les quiero compartir dos reportes, son libres, están ahí. Uno es de la Agencia Internacional de Energía Atómica, otro es de la Asociación Americana de Física Médica. Ahí vienen en extenso todas las pruebas que deben de hacérsele a un equipo de tomografía computada utilizada como simulador en radioterapia. Yo cuando me inicié en este campo, era difícil acceder a la información, no era fácil, los textos eran caros, el que lo conseguía pues luego no lo quería prestar, no por mala onda, sino porque todo el mundo lo quería fotocopiar y entonces después de las fotocopiadas pues ya le regresaban el original todo deshojado, entonces era un problema. Actualmente no es así, hay mucha información en la red, la información está ahí, los físicos médicos sabemos muy bien lo que debemos de hacer, la información está ahí, sabemos muy bien lo que debemos de hacer, si en ocasiones pues no lo hacemos, pues es por falta de recursos, y recursos me refiero, incluyo pues lo que es personal, lo que es tiempo, y toda la otra gama de recursos que ustedes saben. Entonces, pues si uno no lo hace, pues es por falta de recursos o por falta de ganas. Pero ya no es por falta de información. La información está ahí y yo les comparto estas dos. Y bueno, pues muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad esta apresurada plática que, repito, fue por eso, porque no quiero que se me vuelva a cortar esta cosa. Y bueno, pues espero que no todos estén así como este joven, ¿no? Ahí en su computadora. Espero que estén despiertos y pues muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, pues intentaré aclararlas o responderlas, y si no, pues ya haré llegar la investigaré y haré llegar pues lo que haya investigado. Con todo gusto. Muchas gracias. Muy bien, podemos iniciar con la ronda de preguntas y respuestas. Teníamos una manita por ahí levantada de Carmen, no sé si quiera realizar alguna pregunta o alguien más que desea formular una pregunta al maestro en ciencias. Dímense. Bueno, más que pregunta, un comentario. Perfecto. Yo soy técnico radiólogo, bueno, era técnico radiólogo, ya estoy jubilado en ONCO, y me he metido a estudiar lo de las tomografías computadas, y ahora las nuevas ya traen su número de dosis que dan según el estudio que se realice, ¿no? No sé si en los simuladores que usan ustedes de tomografía, las nuevas generaciones ya vayan a incluir ese número también de cantidad de dosis que se maneja para realizar un estudio. Sí, los simuladores los tomógrafos que utilizamos como simuladores son tomógrafos convencionales. Y al igual que los que menciona y al igual que todos traen por ahí sus índices de dosis.
normalmente traen el CTDI, pero traen, son valores estimados que el equipo estima de dosis dependiendo de la técnica que se va a estar usando únicamente. O sea, la dosis te la da en relación a qué kilovoltaje estás usando, a qué MAS, a qué espesor de corte. Hay algunos más completos que te toman en cuenta la longitud del estudio, algunos otros no. Pero hay estudios, eso es otra gran parte de todo esto. Hay estudios, hay papers en los cuales comparan dosis para un mismo paciente en diferentes tomógrafos de diferentes marcas con las mismas técnicas, y los valores que marcan de CTDI son